El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, les da la bienvenida al seminario Pensiones, Riesgos y Retornos, Reflexiones y Recomendaciones con relación a los multifondos. Agradecemos a quien expondrá en esta ocasión, el investigador de CLAPES-UC, señor Arturo Cifuentes, sobre multifondos, lecciones y recomendaciones en base a la experiencia mexicana y chilena. Así también como a quienes participarán en el panel Los multifondos chilenos, reflexiones y temas pendientes, moderado por el investigador de CLAPES-UC, Hans Schlechter. El señor Fernando Larraín, gerente general de Asociación de AFP, señor Hermann von Gersdorf, asesor del Ministerio de Hacienda, señor Joaquín Echenique, de Prima América Consultores, señor Osvaldo Macías, superintendente de pensiones. Agradecemos a todas las autoridades, académicos y estudiantes que nos distinguen con su presencia esta mañana y a quienes nos ven a través del streaming en www.clapesuc.cl. A continuación, el director de CLAPES-UC, señor Hernández Olminiak, se dirigirá a ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este nuevo encuentro CLAPES-UC. Iniciamos entonces con marzo con este seminario sobre pensiones, riesgos y retornos, reflexiones y recomendaciones con relación a los multifondos. Como ustedes saben, el sistema de pensiones ha sido un tema recurrente en la agenda nacional, sobre el cual CLAPES-UC ha aportado con debates, estudios y publicaciones por sus implicancias para todos los ciudadanos que vemos con preocupación cómo será el financiamiento para nuestra vejez. Actualmente se discute en el Congreso la reforma del sistema de pensiones y por ello hoy queremos abordar un tema clave, las recomendaciones sobre los multifondos. El sistema de pensiones chileno implementó en el año 2002 un sistema de multifondos con la idea de ofrecer a los afiliados varias alternativas de inversión según su perfil de riesgo. En estos últimos 20 años ha habido importantes avances en el área de manejo de inversiones, evaluación de riesgo financiero y en general la disciplina como hoy conocemos, ingeniería financiera. Quizás este aspecto del sistema de pensiones ha tenido menos atención que otros, como por ejemplo relacionados con aumentar la tasa de contribución de los cotizantes, disminuir las lagunas previsionales, las comisiones cobradas por las administraciones de fondos y si existe o no suficiente competencia en el mercado, por mencionar algunos. Todos factores que, por cierto, juegan un rol importante dentro del sistema previsional para cumplir con el objetivo final de alcanzar una pensión adecuada al momento del retiro. Por ello, esta mañana queremos abocarnos al análisis del sistema desde una perspectiva financiera, porque la creación de los multifondos tiene por objetivo poder ofrecer un conjunto de instrumentos financieros que pueden ajustarse a los distintos horizontes de inversión y perfiles de riesgos de los cotizantes, ofreciéndoles la posibilidad de alcanzar una mejor pensión. Bajo esta premisa, los fondos se diseñan pensando en tener un mayor nivel de riesgo que los fondos de mayor riesgo debieran verse recompensados con una mayor rentabilidad en el largo plazo. En este contexto, el objetivo de este seminario es evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de multifondos, así como también ofrecer sugerencias para poderlo mejorar. Por lo tanto, agradecemos a todos ustedes y, por cierto, a los expositores y panelistas de nuestro seminario de hoy y les deseamos mucho éxito en esta discusión y que ojalá ayude a seguir mejorando, perfeccionando el sistema de pensiones que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora dejamos con ustedes al señor Arturo Cifuentes, investigador de CLAPES-UC. Este es el... Buenos días, gracias por levantarse temprano a ver otro seminario sobre pensiones. Vamos a tratar de hablar sobre un tema que no ha recibido mucha atención. ¿Me oyen bien ahí? Ya.
A ver, un par de cosas antes de empezar. Lo que voy a presentar es un trabajo en grupo, digamos. Yo voy a cantar la canción, pero hay varios compositores aquí. A veces la gente no le da el crédito apropiado a los que trabajaron en el equipo. Este es un equipo de 5 personas que llevamos 2 años trabajando en este tema. La investigación ha sido financiada por Fondesit, es parte de un grande Fondesit que obtuvimos con Bernardo Pagnoncelli. Los investigadores, tenemos 2 investigadores que están asociados con la Universidad Católica de Río de Janeiro, Hans Schlechter, moderador e investigador de CLAPE, y Bernardo Pagnoncelli, un colega y amigo de la Universidad Adolfo Ibáñez. En este momento está de sabático en la Universidad de Northwestern, ¿ya? Y se supone que tengo que dar el número del proyecto de Fondesit cada vez que hablamos de este tema, es parte del compromiso que exige Fondesit como por aportar los fondos. Por supuesto, las conclusiones son responsabilidades nuestras, ellos solamente aportan los fondos. Ya, esto es un poco lo que vamos a ver aquí. Entonces, como decía Hernán, estos últimos 15 años en Chile ha habido un debate bastante grande sobre las pensiones, ha sido un tema recurrente, y en términos muy generales, todo el debate ha sido lo que vemos en el lado izquierdo, que lo que debería ser la política pública, ¿no es cierto? Si hay competencia en la AFP, si las mujeres se deberían jubilar antes que los hombres, si las tablas de mortalidad deberían ser las mismas, ese tipo de cosas, ¿ya? Esto es lo que podríamos llamar políticas públicas. No digo que este tema no sea interesante, es un tema bastante importante, pero lo que vemos aquí en el lado derecho, sería lo que podríamos llamar teoría de portafolio, portfolio management, la parte más financiera, por algún motivo no ha recibido prácticamente ninguna atención, ¿ya? Los temas que están al lado derecho son tan importantes como los que están al lado izquierdo. No quiero pasar crítico acá, pero en general el debate que ha habido en Chile ha estado con el lado izquierdo, ¿ya? Yo trabajo en finanzas, a mí me interesa esa parte que es más entretenida, qué es lo que se hace con la plata una vez que llega, o sea, cómo se invierten los fondos de los aportantes. Entonces, eso es lo que vamos a ver, digamos, la parte de lo que sería asset management, ese tipo de cosas. En los últimos 30 años la ingeniería financiera ha progresado bastante, hay muchas cosas nuevas que se han incorporado, lo han incorporado las compañías de seguros, los hedge funds, los fondos de inversiones, en general la banca. Ya la industria de pensiones, en términos muy generales, no estoy hablando de las pensiones en Chile, estoy hablando en términos más generales, ha sido un poco más lenta en incorporar algunas cosas que se han descubierto este último tiempo. Ya. Entonces, 2 o 3 cosas básicas antes de echar el tema en cuestión. Si yo me voy a pensionar, al final del día lo único que importa es cuánta plata tengo el día que me voy a pensionar. Cómo llegué ahí es completamente irrelevante. Si mi trayectoria fue una línea recta perfecta, si tuvo altibajos, si tuvo bajones, en realidad da lo mismo, ¿ya? La pensión va a estar determinada por la cantidad, cuántas UF tengo en mi cuenta el día que yo decida jubilarme, ¿ya? Esa es, al final de cuentas, el asunto. La trayectoria, cómo llego yo ahí, no es tan importante, de hecho es irrelevante, ¿ya? Lo único que importa ahí es cuánto tengo en el punto rojo. La volatilidad de corto plazo y ese tipo de cosas puede que den un poco de miedo, pero no son relevantes. Ya. Esto se los muestro porque es bien interesante y no es muy intuitivo. Supongamos que tengo 2 fondos de inversión ahí, el verde y el celeste, digamos, ¿ya? El fondo celeste tiene un retorno promedio del 10% y el otro tiene un retorno promedio del 14%. Entonces, yo podría pensar, ¿no es cierto?, que el verde es un poco mejor, digo, ¿eh? Pero si yo soy un pensionado, lo único que importa al final del día es cuánto voy a tener el día que me vaya a jubilar. Cómo llegué ahí da lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que es importante es darse cuenta, fíjese, el fondo verde, el retorno acumulado es inferior al fondo azul, si bien es cierto, el promedio es inferior. Si ustedes se fijan, cuando los diarios en general ponen los retornos de los fondos de pensión, ponen los retornos promedios, ¿ya? El retorno promedio al final da lo mismo, lo que importa es el retorno acumulado. Como les decía yo, o sea, lo que importa es llegar a ese punto rojo. Cómo llegué da lo mismo. Entonces, el primer mensaje acá es que el retorno promedio
en realidad da una impresión un poco equivocada de cómo están los fondos. El retorno acumulado es lo único que me importa. Ya. Y esto aquí les muestro yo, estos son los retornos promedios en este periodo de tiempo, partieron en el año 2002 los multifondos, los retornos promedios, estos son retornos en UF, o sea, la inflación la sacamos, aquí son retornos reales. ¿Ya? Si uno mira acá, la primera impresión es que esto está bien, ¿no es cierto? Que el fondo A tuvo un retorno promedio mejor que el B, y etcétera, etcétera. Pero si uno mira esta cosa que se llama el Sharpe Ratio, que es el retorno ajustado por riesgo, uno empieza a sospechar que hay algo un poco raro aquí. ¿Eh? Ahora, les recalco, ¿cuál es la idea detrás de los multifondos? La idea era que cada persona pudiera escoger, de acuerdo a su perfil de riesgo, el fondo que quisiera. En términos muy generales, el fondo A se supone que como es el más riesgoso, tiene que dar retornos más grandes en periodos largos, y el fondo E, el más seguro, el más conservador, retornos más pequeños. ¿Ya? Y en la visión convencional, ¿no es cierto?, es que una persona que ingresa al sistema, una persona joven, tiene que estar en el fondo A y después, más o menos progresivamente, se van moviendo del A al B y al C. Ese es más o menos en términos muy generales la situación. ¿Ya? Ya. Y esto que les voy a mostrar acá, este otro periodo del año 2006 al 2014, no vayan a creer ustedes que yo escogí los periodos aquí con malicia. ¿Eh? Esta cuestión más o menos igual, independiente de los periodos, porque se podría pensar que estoy manoseando un poco los números. No. ¿Ya? Y aquí se ve una cosa extraña. Se fijan ustedes estos box plots que muestran el retorno. Y si vemos los retornos acumulados, los retornos del fondo A son un poco más chicos que los del B y al revés. O sea, esta cuestión está un poco a la inversa de cómo debería estar. ¿Eh? Insisto, hay que fijarse en los retornos acumulados. Los retornos promedios no son completamente irrelevantes. Ya, entonces, les voy a mostrar esto. A ver, aquí voy a tener un segundo, porque este gráfico es importante. De hecho, voy a mostrar varios gráficos con la misma estructura, digamos. ¿Eh? Pero conviene detenerse y meditar un poco en este gráfico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Los multifondos partieron en octubre del 2002. En general, una persona trabaja 40 años, 5 multifondos, o sea, más o menos 8 años en cada uno. ¿Ya? Entonces, por eso tomamos 8 años. Ahora, si hubiera tomado 7 o 9, créanme que es lo mismo. Entonces, lo que hicimos aquí fue tomar todos los periodos de 8 años. 8 años son 96 meses. O sea, el primer periodo va desde el mes 1 al mes 96. El segundo del mes 2 al mes 97. Del mes 3 al mes 98. O sea, estos son todos los periodos de 8 años posibles, o 96 meses. Entonces, este número 1 acá representa el periodo que va desde octubre del 2002 al 2010, y este es el retorno acumulado de una persona que entró en octubre del 2002 y estuvo 8 años. Entonces, como ustedes ven, el fondo A, que es el negro, tuvo un retorno superior al fondo E, que es el rojo. ¿Ya? Ahora, lo que es desafortunado aquí es que si uno mira eso, más o menos en un poco más de la mitad de los casos, la línea negra está más abajo de la línea roja. Es decir, el fondo A tuvo un retorno acumulado inferior al E. Eso pasa en más de la mitad de los casos. ¿Sí se dan cuenta de lo que eso significa? ¿No es cierto? Ya. Uno podría pensar, digamos, como les dije yo, que yo escogí 8 años porque... Ya, pero si lo hago con 10 o con 7, créanme, más o menos lo mismo. Esto no es una muestra de un universo. Esto es todo. O sea, yo no estoy mostrando aquí, esto es todo lo que hay desde el año de octubre del 2002 hacia adelante. O sea, es el universo completo, no es una muestra selectiva del universo. Ahora, algunas personas podrían decir, y me lo han dicho, digamos, ah, no, pero es que esto es una trampa, porque tú tienes ahí a la crisis subprime, entonces esta es una cosa media especial, es una crisis que se produce de repente, no es justo. Bueno, justamente eso es lo que hace esto relevante, digamos, porque una regulación que funciona cuando no hay crisis no sirve para nada. O sea, la idea es que esta cuestión funciona bien cuando haya una crisis, ¿no es cierto? Es como si yo les vendo una vacuna contra sarampión y ustedes me dicen que un montón de gente se infectó, yo no les puedo decir, pero es que hubo una epidemia, esta cuestión no funciona cuando hay epidemias. Bueno, la regulación tiene que funcionar bien cuando hay situaciones complejas, ¿ya? Entonces, lo que vemos aquí es que
en una parte importante, digamos en la mitad de los casos, el fondo E tuvo un retorno superior al fondo A. ¿Ya? Ya, vamos a ver por qué se produce esto y vamos a una solución, digamos, pero este dibujo, este gráfico se los muestro porque vamos a mostrar varios gráficos con esta misma estructura. Entonces, lo que les insisto acá, hemos tomado todos los periodos posibles de 8 años y este es el panorama, o sea que los fondos tienen esta situación un poco inversa en cuanto a los retornos. Uno podría pensar que esto es una cosa rara, digamos, pero siempre es bueno hacer una comparación. Entonces, comparemos la situación, ¿qué pasa en México? Chile, como les decía yo, partió el 2002 con el sistema de multifondo. La estructura básicamente era, como les decía, que el A tiene que ser el más riesgoso, mejores retornos, el fondo E el más conservador. Y la legislación chilena, básicamente, después de que uno lee las 200 páginas, qué sé yo, pero cuando uno saca todas las cosas, digamos, no tan relevantes, tiene dos elementos básicos, ¿ya? El primero es que hay un límite inferior y superior por clase de activos, ¿ya? Estos son los activos básicos, ¿no es cierto? Acciones chilenas, bonos chilenos, bonos soberanos, money market, que es instrumentos de corto plazo, y acciones y bonos internacionales. Son básicamente 6 clases de activos. Entonces, la regulación chilena tiene un límite inferior y superior. Enfatizo el límite inferior porque eso significa que la AFP está obligada a mantener una posición en ciertos activos. No puede ser cero. Ahora, los límites evidentemente que son distintos para el fondo A, para el fondo B, el fondo C, pero la estructura es la misma, o sea, hay una cota inferior y una cota inferior, un máximo y un límite. Y la otra parte de la regulación que ustedes la conocen es que la regulación penaliza a la AFP que se desvíe un poco del promedio, ¿ya? Y es lo que fomenta un poco la conducta de rebaño que se ha, digamos, documentado en otros papers académicos, pero esencialmente esa es la estructura de la regulación. Es decir, la idea detrás de esto es intentar controlar el riesgo o el perfil de riesgo de los fondos con límites superiores e inferiores por clase de activos. Ya, los mexicanos, desgraciadamente para los efectos de la comparación, partieron en el 2008, partieron un poco después, pero la regulación mexicana tiene dos elementos que son bien distintos, digamos. Primero, tienen un límite superior, no hay un límite inferior, o sea, no están obligados a estar en ciertos activos. Pero esto es lo más interesante, la regulación mexicana tiene por cada fondo, los fondos mexicanos son 4, digamos, y básicamente el SB4 de ellos vendría a ser como el fondo A nuestro y el SB1 vendría a ser el fondo E, pero eso es más o menos líder. Ellos tienen un límite por fondo basado en el VaR. VaR significa Value at Risk, ustedes deben saber lo que significa, digamos, pero básicamente una medida de riesgo dice, por ejemplo, si yo les digo que el VaR de un portafolio es $10.000, lo que estoy diciendo es que es muy poco probable que las pérdidas sean superiores a $10.000. Esa es síntesis, no quiero darle la fórmula matemática aquí porque es muy temprano, digamos. Pero créanme que es una medida de riesgo, ¿ya? El VaR es una medida de riesgo a nivel de portafolio, es decir, el VaR mira el portafolio completo, no se basa en los límites por activo. Entonces tienen esta medida de riesgo. Uno podría decir que a lo mejor el VaR de un día no es relevante para un fondo de pensiones, pero eso ya es secundario. Ya, lo importante es que conceptualmente ellos tienen una medida de riesgo a nivel de portafolio. Entonces veamos, comparemos un poco en el mismo periodo los fondos mexicanos y los chilenos. Esta es la performance, el mismo gráfico que les mostré antes para los fondos chilenos, y se puede ver, digamos, que aquí están todas las AFP que, digamos, donde uno podría ver en principio más diferencias en el fondo A, que supuestamente es más riesgoso, pero son bastante similares, ¿ya? Esto no es una crítica a la gestión de la AFP, si no se me enoja Fernando aquí, digamos. No es una crítica a la gestión de la AFP, es simplemente un resultado de la regulación que acabo de mostrar yo, que hay una penalización por desviarse del promedio. Estos son los fondos mexicanos, estas son los 4, digamos, son las 4 AFP más grandes de México en términos de activos. Y si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, miremos la CIFORE básica 4, que vendría a ser el fondo A nuestro.
si ustedes ven, hay bastantes diferencias entre los distintos gestores, digamos. La 1 vendría a ser el fondo E chileno, son más o menos parecidos porque eso es todo money market, instrumentos de renta fija, poco riesgosos, digamos, ¿ya? Pero aquí uno ve diferencia, o sea, se ve una diferencia en el desempeño importante entre todas las AFP mexicanas. Bueno, eso no es tan importante, digamos, se los menciono un poco, no es la parte más importante de nuestro estudio, digamos. Veamos lo siguiente. Ya. Este es el mismo mono que mostré antes, pero considerando 5 años. Son los retornos acumulados en el periodo que estamos considerando, ¿no es cierto? Son bastante similares porque, como les decía, la regulación fomenta este tipo de conducta. Pero fíjense ustedes, el fondo A es el azul y el fondo E es el verde. Más o menos en la mitad de los casos, el fondo A, que es el azul, tiene un retorno inferior al fondo E en este periodo. O sea, es la misma anomalía que acabamos de ver con un periodo distinto. Aquí estoy considerando un periodo más corto porque la comparación con México solamente la podemos hacer a partir del año 2008. ¿Ya? Ahora, veamos los fondos mexicanos. Ahora, si ustedes se fijan en esto extraordinario, no hay ningún caso en que el fondo A mexicano aparezca con un retorno inferior al fondo E mexicano. Es decir, están perfectamente alineados todo el tiempo con crisis subprime, con todas las cuestiones que ustedes les quieren, todos los managers con crisis subprime y con todo, etc. El azul vendría a ser el fondo E mexicano y el morado, este que está más arriba, sería el fondo A. Si ustedes se fijan, están perfectamente alineados los retornos todo el tiempo. Eso es todo lo que hay de datos, no es una cosa selectiva, ¿no? Ya, a ver, el Sharpe Ratio, los que tomaron un curso de finanzas, digamos, se acordarán, los que no tomaron, bueno, da lo mismo, no es un concepto muy complicado. El Sharpe Ratio es un nombre elegante para decir retorno ajustado por riesgo. Entonces, la idea es que si yo tengo dos fondos de inversión, y uno tiene un retorno del 5% y el otro uno del 2,5%, yo no puedo llegar y decir que el que tuvo 5 tuvo una performance mejor que el del 2,5%. Ya, lo que tengo que hacer es ajustarlo por riesgo y normalizarlo. Esa es un poco más o menos la idea, ¿ya? Entonces, la idea nuestra, ¿no es cierto? Tenemos 5 fondos de la A al E con un perfil de riesgo distinto. Entonces, si uno corrige por riesgo, los retornos deberían ser, tal vez no idénticos, pero más o menos parecidos. O sea, esa es la idea, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ve uno aquí? Este es el Sharpe Ratio. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Que los dos que están más arriba, tal vez los colores no se distinguen mucho, pero créanme, no les puedo mandar el paper después, no estoy haciendo trampa con los colores acá. Lo que vemos acá es lo siguiente, que el fondo E, que es el verde, está consistentemente arriba, el que tiene un Sharpe Ratio mejor. Y el fondo A y el B, que son los más riesgosos, son los que están más abajo. Entonces, lo que vemos acá consistentemente es que mientras más riesgo tomaron los inversionistas, fue peor el retorno. Es decir, los retornos ajustados por riesgo fueron inversos de lo que debería ser. Es decir, los pensionados chilenos tomaron un montón de riesgo y nadie los compensó por eso. O sea, ahora fíjense ustedes que esto es consistente, todo desde el comienzo. Ahora, esta misma cuestión yo la he hecho con 8 años, con 7 años, o a partir de octubre del 2002, y es exactamente igual, ¿ya? No hay ningún cambio. Es decir, ajustados por riesgo, los retornos no solo no son iguales, sino que el fondo E tiene un retorno mejor ajustado por riesgo. Veamos los mexicanos. Ya, esto también es extraordinario. A ver, el azul es el fondo E mexicano que está forzado a tener money market e instrumentos de corto plazo, entonces siempre tiene un retorno que es muy bajo, ¿ya? Pero si nos olvidamos un poco del azul, fíjense ustedes, los otros 3 fondos, fíjense ahí, están prácticamente uno encima del otro. Esta AFP, se llama Afore en México, es la única que tiene un poco de discrepancia. Están básicamente las 3 líneas una sobre la otra, es decir, los fondos mexicanos, en términos de retorno ajustado por riesgo, estuvieron impecables. Es decir, el retorno ajustado por riesgo es extraordinario, es prácticamente idéntico para todos los fondos.
O sea, la performance que tuvieron fue realmente compatible con el perfil de riesgo. Es decir, si uno ajusta por riesgo, tiene los mismos retornos. Ya, ahora, bueno, a ver. Al final, le he hablado un poco de los retornos aquí, digo, pero la idea de los multifondos, ¿cuál era? Era que había 5 fondos y que el retorno, que los fondos tenían que ser el A el más riesgoso, el E menos riesgoso, y por lo tanto los retornos del A superiores a los del B y los del B superiores a los del C, etcétera, de manera que estuvieran ordenados. Es decir, la idea es que si yo ordeno los fondos por riesgo o por retorno acumulado, deberían ser, están en el orden, digamos, A, B, C, D, ¿ya? Entonces veamos si esta cuestión funciona. ¿Okay? Esto, voy a ir un poco rápido acá, hay varias maneras de mirar si yo tengo las cosas ordenadas. Estas 3 métricas que hay acá, Hamming, Sperman y el Kendall-Tau, son métricas distintas. Básicamente miran a distintas cosas, en el paper eso está un poco con más detalle, pero la idea básica es bien simple, o sea, es que si los fondos están bien ordenados, la métrica es 0. Y si están ordenados al revés de como yo quiero que estén, es decir, en el peor de todos los casos, que vendría a ser ahí, ¿no es cierto? 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 en el caso mexicano porque son 4, es 1. O sea, el 0 es lo mejor y el 1 es lo peor. Entonces, a ver, les hablé yo del VAR, digamos, ¿ya? El VAR tiene varias ventajas, pero tiene algunos problemas matemáticos. Entonces, en general lo que se usa, que es una métrica más sofisticada, es lo que se llama el CVAR, que es una cuestión que se llama el Conditional VAR, ¿ya? Entonces, el Conditional VAR es una manera de medir el riesgo de un portafolio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si uno ve el caso de los fondos chilenos, digamos, no están muy bien ordenados en cuanto al riesgo, digamos, ya están más o menos nomás, ya hay bastantes casos, el caso de modelo es más corto porque es más nueva, digamos, pero durante un periodo importante están ordenados al revés, digamos, ya no al revés, digamos, pero la discrepancia es bastante grande. Los mexicanos, con excepción de Profuturo, es prácticamente la línea no la ven, es una línea horizontal en 0. Ya. Bueno, esto en cuanto al riesgo, ¿ya? Al final, la pensión de uno no depende del riesgo, depende de cuánta plata tengo en el bolsillo, ¿no es cierto? Ya. Estos son los fondos chilenos ordenados por el retorno acumulado en 5 años. Si ustedes se fijan, en más de la mitad de los casos están pegados arriba en el número 1, es decir, el peor orden posible, o sea, al revés de cómo tendrían que ser. Esos son los mexicanos. Con excepción de Banamex aquí, prácticamente es una línea pegada a la horizontal. O sea, en síntesis, en términos de riesgo, los fondos chilenos no están tan mal, están más o menos, ya podría uno decir que están ordenados bien. Pero en términos de retorno ajustado por riesgo y en términos de retorno acumulado, están ordenados prácticamente al revés de cómo deberían estar. Ya, ahora, les voy a mostrar una cosa que es un poco matemática, digamos, la parte matemática es un poco aburrida de mostrarla, me la voy a saltar, digamos, está basado en un paper que acabamos de publicar con los colaboradores, pero me voy a, digamos, les quiero mostrar una cosa que es importante y que también es relevante en este contexto. Fíjese usted, o sea, primero vimos, el primer gráfico que yo les mostré fue los retornos acumulados de los fondos chilenos desde que partieron hasta hace poco, por 8 años, y detectamos un patrón un poco extraño. Después comparamos a los fondos mexicanos con los chilenos a partir del 2008, porque antes no se puede, y también vimos que existía el mismo fenómeno y que los bonos y que el sistema mexicano, los multifondos mexicanos, se comportaban de la manera que uno esperaría que se portaran, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Aquí, básicamente lo que desarrollamos aquí fue un algoritmo basado en técnicas de optimización, combinación de técnicas activas con pasivas, un algoritmo de inversión, que no lo voy a, la parte matemática me la voy a saltar un poco, pero me voy a focalizar en una sola cosa que ustedes van a ver que es relevante en el contexto de lo que estamos hablando. Como les decía, básicamente una AFP en Chile tiene 6 activos en que invertir, ahora se pueden alternativos, pero es chiquitito, digamos, es poco, que son los que vemos acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar un índice representativo para cada uno de estos activos y
En el fondo lo que tiene que hacer una AFP es determinar los pesos, es decir, cuánto voy a invertir yo en cada uno de los activos. Esa es la función del Asset Manager, ¿ya? Entonces el retorno es el retorno promedio de cada uno de los de retorno de los activos, ¿ya? Entonces lo que tiene que hacer el gerente de la AFP, el gerente de inversiones, es, bueno, encontrar la combinación de estos factores de manera que maximiza los retornos, ¿ya? En Chile no se puede hacer short selling, o sea, ventas cortas, por eso tienen que ser positivos y tienen que sumar uno, evidentemente, ¿ya? Entonces, el método nuestro, que esto me lo voy a saltar, digamos, me voy a concentrar solamente en una parte, básicamente la idea es la siguiente, o sea, en enero yo miro los 36 últimos meses, resuelvo el problema de optimización, determino los pesos y ese es mi portafolio. Y a fin de año veo cómo anduve, ¿ya? Y después al próximo año hago la misma cosa. Partimos aquí del 2003, desde el comienzo de los multifondos y miramos todo, ¿ya? Entonces, esto es interesante. Si yo miro esto histórico, lo que pasó desde que partieron los multifondos, esta es la situación de los multifondos chilenos, ¿no es cierto? Este es el retorno acumulado, esto partiendo aquí, entonces estos son los retornos acumulados de 1 año, 2 años, 3 años hasta el final. Si ustedes se fijan, parten bastante bien, después se desordenan y nunca se recuperan. O sea, el fondo A tiene el peor retorno acumulado comparado con los otros y el C el mejor. O sea, son más o menos erráticos los patrones, ¿ya? Esto es lo que pasó, o sea, estos son los datos de los fondos chilenos. Entonces, con el método nuestro, que les decía que me voy a saltar la parte matemática, vamos a hacer lo siguiente. Le introducimos, eliminamos, la única restricción que voy a poner es que el C-bar sea menor que un cierto valor, que lo voy a considerar una variable dependiendo del tipo de fondo. O sea, 0 significa que es bastante estricto, 8% más relajado. Entonces, si yo resuelvo el problema de optimización, que es básicamente lo que hace el Asset Manager, sujeto a esa condición, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo fondos perfectamente ordenados, siempre. Fíjense ustedes, con crisis subprime y todo, los fondos están siempre perfectamente ordenados. El A, el retorno más alto, después el B, el C y el D. Siempre están ordenados. Además los retornos son más altos, digamos, pero no me quiero focalizar en eso, sino que en el orden. Ya. ¿Qué pasa si yo resuelvo el mismo problema de optimización? Le saco la restricción de una medida de riesgo a nivel de portafolio y le pongo la regulación chilena, límites por parte de activos, límites por activos. ¿Qué creen ustedes que pasa? El mismo algoritmo. Partimos bien y después este asunto se desordena y termina completamente patas para arriba, ¿eh? Es decir, otra evidencia más de que estas restricciones, digamos, en realidad no funcionan muy bien. Hay otras cosas que no les voy a mencionar que son un poco más aburridas. Si uno resuelve el problema de optimización, se puede dar cuenta que las restricciones que son activas, si uno las relaja, con el signo de multiplicador de Lagrange, se ve que uno las relaja y los retornos son mejores, digamos. Es decir, si uno relaja las restricciones, los retornos suben un poco, ¿ya? Entonces, a ver, ¿en qué estamos acá? Digamos, la idea de los multifondos era que tenían que tener un perfil de riesgo desde más riesgoso hasta el menos riesgoso. Lo que hemos visto que en general eso es efectivo. Desgraciadamente, el retorno no ha sido compatible con el riesgo y si uno los mira en términos de retorno acumulativo o retorno ajustado por riesgo, están más o menos al revés, ¿ya? Claramente hay una cuestión aquí que no está funcionando. La evidencia mexicana es bastante clara, o sea, yo les mostré los fondos mexicanos con crisis subprime y todo, pero están impecables, no hay un solo día en que estén ordenados al revés. Ahora, bueno, a ver, quiero ser absolutamente claro en dos cosas acá, digamos, porque esto se puede prestar, como ustedes comprenderán, el tema de las pensiones es un tema emocionalmente complicado y se puede esto prestar para muchas más las interpretaciones, entonces quiero ser absolutamente claro en esto. Si uno identifica un problema, tiene que proponer una solución, digamos, eso es lo primero. ¿Ya? Piensen ustedes que en Chile, cuando alguien descubre un problema, la alternativa típica es negar que el problema existe o ver a quién le echó la culpa. Digamos, ninguna de las dos cosas es muy
puede que den satisfacciones personales, pero no es por ahí donde va el asunto. Ya. Lo que yo creo que hay que hacer acá, y esta es un poco la propuesta nuestra, digamos, yo creo que hay una parte importante de la discusión que aquí se ha perdido o no se ha tomado. Entonces, lo que uno debería ver en este momento es cómo implementar un régimen de control de riesgo a nivel de portafolio, y esa es una discusión técnica que uno puede tener, si vamos a ocupar el VaR, si vamos a ocupar el CIVAR, si se calcula con el VaR a 1 año, a 5 años, semanales, diarios, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero la idea, claramente, el asunto de tratar de manejar el riesgo con límites por activo no funciona. De hecho, no hay ninguna base empírica o teórica para que eso funcione, digamos. La industria de la ingeniería financiera, como mencionó Hernán al comienzo, ha progresado bastante en los últimos 30 años. Entonces, básicamente el mensaje más importante nuestro, y con esto los quiero dejar, es que yo creo que es prudente, digamos, en este momento, sobre todo que hay una reforma al sistema de pensiones, es tener una discusión de tipo técnico. Este no es un tema de izquierda o derecha, no va por ahí el asunto, este es un asunto puramente técnico. Cómo implementar un régimen de inversiones que realmente controle el riesgo a nivel de portafolio y que uno pueda obtener fondos multifondos con los perfiles de riesgo deseados. Me queda 1 minuto, así que voy a terminar con lo siguiente. Este es un tema un poco complicado y un poco latoso, tal vez no es muy sexy hablar de, ustedes comprenderán, de CIVAR y VaR, es un tema que en general a la gente le da un poco lata, a menos que esté metido en cuestiones de inversiones, digamos, ¿ya? Esto no es una crítica a la gestión de la AFP, yo no tengo ningún vínculo con ninguna AFP, digamos, pero las AFP han sido hasta cierto punto víctimas de una regulación que las restringe un poco, no es una crítica a la gestión de la AFP. Esto tampoco es una crítica al sistema de pensiones en su parte conceptual, en el sentido que uno tenga que volver a, no sé, un sistema de reparto, crear una AFP estatal. El asunto no va por ahí, ¿ya? Lo único que hay acá es una necesidad, y es por eso que estamos proponiendo una manera de abordarlo, de modificar lo que hoy día es el régimen o las restricciones que tienen las AFP en términos de manejar su portafolio, que es bastante restrictivo. Ya, creo que con esto termino y bueno, me imagino que los panelistas van a tener cosas más interesantes que decir, digamos, pero era básicamente esto lo que les quería contar hoy día. Si hay una pregunta rápida o si no la dejamos para el final. Me parece súper interesante, pero al final, y efectivamente yo creo que hay restricciones en lo que tú planteas, pero a México le ha ido mal. O sea, los fondos mexicanos, ninguno tenía rentabilidades acumuladas mayores a 0. Entonces, claro, uno puede perfeccionar acá, pero el resultado final, que es lo que nos importa, cuál es el punto rojo con el que tú partiste, en México está bastante malo. Mira, entonces, ¿cómo se explica esa? Porque a Chile, en comparación con México, a pesar de todas estas restricciones, le ha ido mejor. Espérate, es que hay 2 respuestas a tu pregunta muy buena, Cecilia, pero te voy a dar mi prima, digamos. Es que está. No, que la arreglamos esto antes. No, pero ella es mi prima izquierdista. Mire, es que les quiero mostrar una cosa aquí, a ver. Ya, estos son los retornos acumulados a los mexicanos. Pero convengamos en una cosa. Si yo le vendo a los futuros pensionados 5 fondos con un perfil de riesgo que va desde el A al B, la primera condición es que el A tiene que ser el más riesgoso y el E el más conservado. Si esa cuestión no funciona, lo demás es pura música, ¿no? Ya. Eso es importante, ¿ya? Ahora, si uno ve esto, el sistema mexicano ha funcionado bien, o sea, tenemos fondos que tuvieron una performance en términos de su riesgo absolutamente de acuerdo a lo que se suponía que era. Uno puede criticar un poco a lo mejor la inversión de los mexicanos, que no hicieron bien la parte de inversión bien, digamos, pero uno no les puede criticar que el riesgo retorno es así incorrecto. En el caso chileno, lo más peligroso es lo siguiente, es que los retornos
son erráticos. No hay ningún patrón, digamos. De repente el fondo A tiene, depende del periodo que yo escoja, el fondo A tiene una performance mejor que el E o al revés. Fíjese usted esto de acá, digamos. Ni siquiera, si estuviera siempre ordenado al revés, fíjese que el fondo C el que ha tenido. Entonces, básicamente, bueno, no lo podemos discutir esto, digamos, no me quiero extender más allá de mi tiempo, pero la crítica básica nuestra es que los fondos chilenos, en términos de riesgo, están bien. En términos de retorno ajustado por riesgo, están siempre mal, y en términos de retorno acumulado, la mitad de los casos al revés. Y eso es bastante problemático, o sea, porque uno no puede... ¿me tengo que callar? Ya, parece que me dicen que me excedí en el tiempo. Julio. ¿Otra pregunta? Sí. No, va a ser corta, ¿no? Yo entendí, no sé si es el único, pero claramente una parte importante de este desorden que se produce en el ranking tiene que ver con esa restricción mínima, que no está en el caso mexicano. ¿Es eso correcto? Yo diría, yo me atrevería a decir que es en un 75% correcto, porque la otra pata de esto, y que lo hemos visto en algunas de simulaciones que hicimos, es que las restricciones, uno lo puede ver porque cuando tiene restricciones por arriba y por abajo, ocurre con mucha frecuencia que las restricciones están en el límite y uno la relaja y ve que el riesgo no aumenta y el retorno aumenta. Ya. Me voy a callar ahora porque si no los panelistas se me van a enojar, digamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio al panel, los multifondos chilenos, reflexiones y temas pendientes. Dejamos con ustedes al señor Hans Schlechter, investigador de CLAPES-UC, quien moderará esta parte del seminario. Invitamos a los panelistas a pasar al frente y queremos recordarles que tanto la presentación de Arturo como el seminario en sí va a estar subido en nuestra página web www.clapesuc.cl. Aló, aló, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan de allá atrás? Sí, súper. Buenos días, les quiero dar la bienvenida al público, así como también a los que nos están viendo por streaming, y en particular a los invitados que tenemos hoy día, a Joaquín, a Germán, a Osvaldo y a Fernando, quienes nos van a acompañar en esta reflexión sobre un tema que es de vital importancia para lo que es hoy día el sistema previsional. Y particularmente hoy en un contexto donde se está discutiendo una reforma previsional en el Congreso. Entonces, si nosotros consideramos que la rentabilidad de los fondos explican alrededor del 70% del monto de pensión, o al menos el monto de la pensión autofinanciada al final de la vida activa, este es un punto crucial que tenemos que discutir y que por lo que se puede ver en los puntos de la reforma, es un tema que parece que no se está abordando. Y aquí voy a ir un poquito en contra de lo que diría Pablo Neruda, y este es un tema que no podemos callar porque no queremos que esté como ausente, ¿cierto? Entonces, antes de dar inicio al panel, quiero explicarles un poco a los panelistas cuál va a ser el formato. Yo tomé prestado a mi cocina este temporizador, dado que mi abuela decía que un buen panel es como un buen plato. Tiene que estar en su punto para que quede bueno y se pueda disfrutar. Si es muy poco tiempo, queda crudo, y si nos pasamos, se quema. Entonces, cada panelista va a contar con 5 minutos para su intervención y el cual va a terminar una vez que el pollito suene.
Así que voy a poner los 5 minutos y te doy la palabra a ti, Joaquín, para que puedas dar el inicio. Gracias. Gracias. Leí los documentos que mandó Arturo y hay varias cosas que son súper relevantes. La primera con la que me quedo es que correlación no es causación. No necesariamente lo que estamos viendo es causado por la diferencia de regulaciones. Uno quizá podría hacer algo de trabajo de campo en investigar si efectivamente los límites por clase activo modifican las decisiones de inversión. Probablemente vamos a encontrar que sí, si una entrevista a la gente de los fondos de pensiones. Respecto de si los castigos por separarse mucho de la rentabilidad promedio modifican las decisiones de inversión y explican el efecto manada, probablemente vamos a encontrar que también hay casos en que explica modificaciones de decisión de inversión, pero esto me lleva a mí a un segundo tema que creo que es importante, y es la excesiva reliance en los indicadores de rentabilidad de corto plazo. Yo no sé si el efecto manada se explica en parte por los rankings quizás de la rentabilidad del mes, del año acumulado, o si por el castigo por apartarse del grupo. Y esto a su vez me lleva a pensar en lo que son las métricas de riesgo adecuado. Gran parte del análisis de hecho respecto al riesgo, el Sharpe ratio, etcétera, se basan en comparar la rentabilidad con la volatilidad de corto plazo. La de corto plazo, a veces la volatilidad diaria. Y tal como indica, nos mostró el primer slide de Arturo, el que tenía la curva que subía y la que tenía la volatilidad entre medio, y que está en uno de los documentos que mandó Arturo. La volatility of journey, del journey, la volatilidad del camino es completamente irrelevante, en teoría, es completamente irrelevante. Sin embargo, la mayoría de las métricas de riesgo que hemos visto ahí, para comparar el caso mexicano con el chileno, son medidas de volatilidad a veces diarias. Y yo creo que aquí hay un desafío y que probablemente tiene que ser liderado por la academia en términos de desarrollar métricas que sean relevantes para fondos de pensiones. Hay que tener en consideración que los fondos de pensiones chilenos son especiales y este tema de poder cambiarse de fondo casi sin limitaciones, efectivamente le introduce un elemento de riesgo de corto plazo a los fondos de pensiones, y quizá habría que pensar también en modificaciones de ese tipo. El fuerte de mi trabajo se ha relacionado con compañías de seguro y renta vitalicia, y ahí vemos como justamente la regulación que se importa de otros lugares, que viene de orígenes bancarios, le da mucho peso a la rentabilidad de corto plazo, rentabilidad diaria, como medición de riesgo, siendo que, en particular en el caso de la renta vitalicia, pero sigue siendo importante para el fondo de pensiones, la rentabilidad, la volatilidad de la jornada es o irrelevante o es poco relevante. Sin embargo, seguimos usando esas medidas de riesgo en toda la regulación. Creo que no sé cuánto consumí mi tiempo, quisiera pasar el... ¿Está bien? Ya, yo me quedaría en eso. Las mediciones de riesgo que estamos usando para regular probablemente no sean las adecuadas, y eso también está introduciendo modificaciones en las decisiones de inversión óptima en los managers de fondos de pensiones. Vamos a reiniciar el contador. No hay problema. No tengo problema con los pollos, ni los como. Primero, a mí me parece que el paper de la presentación yo la hallo muy útil, en el sentido de que es un tema que efectivamente existe. Donde yo tenía algunas diferencias, o tengo algunas diferencias, es las aseveraciones que tú hiciste, Arturo hizo, de que el tema no recibió atención. Yo creo que el tema sí ha recibido atención, que sé yo, Osvaldo está ahí, hemos estado en algunas mesas técnicas, y parte del problema de que no aparece en la reforma de pensiones abiertamente es sencillamente citando el value at risk.
tú sabes lo que mete al Congreso. Tú haces una propuesta, digamos, que le hacemos caso, agarramos las propuestas del paper, Conditional Value at Risk, se va a hacer de esa manera, pero el riesgo de que, por ejemplo, los límites mínimos, en vez de desaparecer, suban o te pongan límites de tal manera que tú terminas solo pudiendo invertir en sovereign bonds, incluso bonos y acciones de las empresas públicas, es enorme. Fue una decisión consciente que se tomó de que, pese a lo que tú dijiste en la presentación, de que esto es lo anoté, es una discusión técnica, no ideológica, no. En estos momentos yo creo que no hay discusiones puramente técnicas. Alguien te va a decir que es un escándalo que un monto tan grande de los recursos se vayan al extranjero. Esa discusión, tú puedes decir que no es ideológica, yo creo que sí. Hay gente que ve, que se critica constantemente cuánto esta plata va hacia los Estados Unidos. Entonces yo creo que el value at risk de esa discusión en estos momentos en el Congreso está fuera del rango que tú consideras aceptable. Y en parte por eso, pero sí hay un elemento en la reforma de pensiones. Yo creo que una de las lógicas, pese a que Fernando va a estar probablemente en desacuerdo, una de las lógicas de decir de que hayan otros actores manejando el 4% de cotización adicional era una manera de tratar de introducir innovación al sistema. Entre otras cosas, habíamos previsto, esto iba a ser un tema de reglamento una vez que se aprobara la ley, por ejemplo, el tema que tú acabas de mencionar, de que la posibilidad de cambiarse cuando uno quiera de fondo, que se pudieran ofrecer, por ejemplo, fondos en que yo una vez que me meto, no puedo sacar la plata por 5, 10 años o incluso casi que yo estoy comprando, que pongo 100 pesos y estoy comprando 1 peso de pensión cuando me jubile. O, qué sé yo, otro tipo de fondos, dejando de lado no solo los aspectos de portfolio management, que yo me comprometo a tener un fondo verde, es decir, tratar de introducir la innovación y que a través de, más que de la discusión legislativa, a través de poder hacer, se vayan desarrollando innovaciones que vendan y permitan flexibilizar el 10%. En ese sentido, yo considero que se está tratando de hacernos, incluso esa pequeña innovación en lo que es portfolio management, yo creo que también está en riesgo. No ha sido, digamos, muy bien recibida ni por gente sensata como el exministro de Hacienda, que dice que el público no está capacitado para esas decisiones. Puede que tenga razón, pero es el intento de permitir alternativas de inversión para ir incluso aplicando otras maneras de portfolio management, porque no tiene ningún sentido tener el 4% manejado por otras entidades y van a hacer exactamente lo mismo de lo que hacen las AFP. Entonces yo creo que no es un tema que haya sido ignorado. Al final, el riesgo de que una discusión ideológica resulte con soluciones técnicas inapropiadas ha sido lo que ha frenado un poco. Si la discusión en el Congreso se mueve en una dirección más técnica, yo creo que siempre existe la posibilidad de hacer indicaciones, pero por la experiencia, no sé si el señor Gino Lorenzini está acá, que en estos momentos yo creo que él tiene más influencia en la discusión sobre portfolio management que la que tenemos ninguno de nosotros en esta sala. Y con una situación así, los riesgos, el value at risk de esa discusión yo lo veo demasiado alto como para hacerlo en estos momentos. Gracias, Germán. ¿Y Osvaldo? Ya. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, creo que el paper que se ha presentado, el artículo, es un buen aporte a la discusión y en ese sentido se valora y creemos que va a haber que considerarlo a futuro como posibles perfeccionamientos a la regulación. Sin embargo, por supuesto, debe continuarse profundizando su análisis y me parece que es el camino a seguir a futuro. Algunas consideraciones. Primero, recordar cómo eran los fondos de pensiones antes de los multifondos. Recordemos que antes existía solamente un fondo para todos los afiliados. Al principio el fondo en realidad era pura renta fija, puesto que no había instrumentos de renta variable dentro del portafolio de los fondos. Eso duró toda la década de los 80. Posteriormente se fueron abriendo más inversiones, la renta variable, la inversión en el exterior, y con eso también se permitió crear los multifondos.
Antes de los multifondos, recordemos que existió la crisis asiática, el año 98, lo que dio origen a un fondo tipo 2, o que hoy día es el fondo tipo E. Ese tiempo se trató de crear multifondos, pero en el Congreso no fue posible convencer a los parlamentarios de que era bueno crear los multifondos, por lo tanto lo que ellos veían era crear un fondo de menor riesgo para protegerse de eventos como la crisis asiática, y así fue como nació el fondo tipo 2 y el fondo tipo E. Pero sin duda quedaron las bases sentadas para los multifondos que finalmente vieron la luz el año 2002 y cuyos objetivos ya fueron señalados antes por Arturo. Recordemos también el contexto de esa época. La medición de riesgos financieros era incipiente, era una gran discusión y recién estaba partiendo, sobre todo en el mundo bancario. No era un momento, o sea, no estamos con el momento de hoy jugando situaciones que ocurrieron hace 16 años, cosa que está muy en boga hoy día, pero prefiero recordarlo. Y el diseño, por supuesto, privilegió la simplicidad y la información a las personas que sabemos que no tenían y ni siguen teniendo una gran educación financiera. Se trató de hacer un diseño muy simple y de tal manera que fuera realmente comprendido por las personas. Pero en el momento de su creación fue un buen adelanto, un gran adelanto para el sistema de pensiones. Dicho lo anterior, paso directamente a algunos de los puntos que mencionaba Arturo dentro de mis primeros 5 minutos. Yo creo que hay algunas cosas que considerar que hacen muy distinto el sistema mexicano que el chileno. En primer lugar, el sistema mexicano solo permite invertir en renta variable un 45% para su fondo más riesgoso. El chileno permite un 80%, es muy distinto. O sea, el fondo más riesgoso de México es equivalente al fondo C de Chile. E incluso es menos que el fondo C porque invierte mucho menos de su tope en renta variable, se parece más al fondo D, un promedio entre el fondo C y D. Por lo tanto, es complejo hacer comparaciones tan directas por la composición de cartera que tienen los multifondos mexicanos, las CIEFORES. Del mismo modo, en México solo puede invertirse un 20% fuera de México, en Chile hasta un 80%. Por lo tanto, también nuevamente hay una diferencia importante para la forma como se construyen los portafolios, que también influyen en la forma que finalmente se comportan los fondos de pensiones. Sí, señala el paper que los fondos chilenos están bien distribuidos o bien alineados por riesgo, sin embargo, el cuestionamiento va por el retorno ajustado en riesgo. De todas maneras, no está de más recalcar que los retornos acumulados, sin ajustar por riesgo, de los fondos chilenos se ajustan perfectamente. Aquí tengo la última versión de esto, hasta la última versión que hay actualizada, y podemos ver, por ejemplo, que el fondo A ha acumulado en su historia 6,21 sobre UF al año, el fondo B 5,33, el C 4,97, el D 4,47 y el E 3,86. O sea, sí rentan más los fondos más riesgosos. El tema es que no pagan por el riesgo, que igual ese es el concepto final, pero de todas maneras que quería aclarar ese punto. Luego, hay un punto que me interesaría también señalar, que yo creo que igual influye la cantidad de traspasos que hay entre fondos en Chile. En Chile hay muchos traspasos entre fondos y eso obliga a las administradoras a tener una reserva de liquidez que no les permite tener un portafolio óptimo. Aquí hay una anomalía en la forma de funcionar los traspasos entre fondos que no existe en el sistema mexicano, por ejemplo. Entonces les permite construir portafolios con un horizonte de más largo plazo. Tampoco quiero dejar pasar la crisis. Yo creo que la crisis es un evento tremendo, gigantesco, que sin duda le pegó durísimo al sistema chileno. Y evidentemente si sacáramos la crisis todo esto cambia, las conclusiones cambian completamente, ¿no? La alineación es casi perfecta. Ahora, es verdad, la crisis existió, por eso también es muy discutible sacarla. En la crisis, no sé si me queda tiempo. De hecho, no. Bueno, lo dejo para la segunda, no, lo dejo para la segunda parte, ¿no? Hay una segunda ronda. Si Fernando te está regalando un minuto, bueno. si estás dispuesto a... Ya, solamente quería recalcar que en la crisis existió un elemento importante, era que los derivados, las coberturas de derivados se medían sobre el activo en que estaba denominado el vehículo de inversión, no sobre el subyacente. Entonces lo que ocurría es que los fondos chilenos tenían muchas inversiones en el extranjero a través de vehículos y los vehículos estaban denominados en
dólares, por ejemplo, pero el subyacente no era dólares, por ejemplo, eran reales u otras monedas. Entonces lo que ocurrió también ahí fue que los fondos de pensiones quedaron cortos, vendieron corto en dólares, y por lo tanto eso hizo amplificar las pérdidas, ¿no? O sea, hubiera sido distinto si no hubiera ocurrido esa situación. Posteriormente se cambió la regulación y a contar del año 2012, los fondos de pensiones solo se pueden cubrir por los activos subyacentes que tienen en su cartera en moneda extranjera. Por lo tanto, ya no podría ocurrir esa ampliación de la crisis. También es un elemento importante que influyó en los resultados. Muchas gracias, Osvaldo. Fernando. Muchas gracias. Gracias a Arturo y a todos los coautores por la invitación, y felicitaciones por el aporte a la academia. Siempre es bueno poder discutir este tipo de temáticas, efectivamente no por las redes sociales, como decía Germán, sino que desde una perspectiva más académica. Yo creo que hay varios puntos que se mencionaron. Algunas cosas que me parece que son relevantes es que cuando uno piensa en las pensiones, lo que uno tiene que mirar es el punto final de la pensión. Y ahí las mediciones de riesgos de corto plazo, el VAR, el CIVAR o muchas otras que hay, la verdad es que nos sirven para poder capturar lo que de verdad tiene que ver con pensiones. Uno puede hacer eso en la industria de la banca, en algunos otros sistemas, en algunos otros temas de industria financiera, pero en el tema de pensión uno debiera ver el final. Y cuando uno mira el retorno que han tenido los fondos de pensiones en Chile en el efecto de las pensiones de los chilenos, efectivamente un 30% ha sido cotizaciones, un 70% ha sido rentabilidad. Por lo tanto, uno tiene que poder mirar en esta discusión y ver que el retorno acumulado que han entregado los fondos de pensiones en Chile, más allá de las restricciones, en el escenario internacional han sido bastante positivos, y como decía la profesora Cifuentes también, bastante mejor que en el caso mexicano incluso. Por lo tanto, creo que eso es importante mencionarlo. Lo segundo es que si uno piensa en el mercado de capitales, los mercados de capitales obviamente, como todos los mercados, están en los bordes de la perfección, no son netamente perfectos y por lo tanto no funcionan como una línea recta exacta y tienen curvaturas. Y al tener curvaturas los mercados de capitales, uno podría esperar que un fondo de más riesgoso tuviera un Sharpe ratio distinto a un fondo de menos riesgo. Y uno podría preguntarse si eso está bien o está mal al final del día. Y eso académicamente, y si uno mira la evidencia empírica respecto a estos temas, no está resuelto. Por lo tanto, no necesariamente está mal que los Sharpe ratios puestos de la manera que fueron presentados sean de la manera que están, considerando además que lo que aquí importa en el tema de pensiones de largo plazo son los retornos acumulados. Y hay un tercer tema que me parece importante también mencionar, que la creación de los multifondos ha permitido de alguna forma que los propios afiliados puedan reducir niveles de riesgo. Hoy día, si uno mira la composición de los portafolios de los afiliados al sistema previsional, hay un porcentaje de alrededor del 20% que están los fondos DIE, que además están más cerca de sus etapas de jubilación y por lo tanto son capaces de ir ajustando esos niveles de riesgo. Ahora, ¿esto significa que no haya que hacer nada y que el sistema está funcionando bien respecto a este tema? La respuesta es que hay que hacer mejoras y me parece que la invitación en un contexto de reforma previsional a hacer mejora a las pensiones no solamente está en la línea de política pública tradicional, que fue lo que se mencionó, sino que también en aquellas cosas que influyen en las pensiones. Y hemos dejado probablemente de lado por distintas razones una discusión profunda al mercado laboral, que al final del día tiene mucho que ver con las pensiones que estamos recibiendo, y hemos dejado de alguna forma de lado por distintas definiciones temas a cambio a la política de inversión. Hoy día estamos en el siglo XXI, la ingeniería financiera y los desafíos del tema de inversiones han madurado y han cambiado. Creo que es bueno que nos preguntemos si vale la pena hoy día tener 85 límites de inversión para cuando se hacen las inversiones. Creo que también vale la pena preguntarse en esta lógica de que porque ha funcionado bien no tenemos que hacer cambios. No, ha funcionado bien, pero las rentabilidades que hemos estado acostumbrados no las vamos a ver hacia adelante. Y por lo tanto vamos a tener que hacer cambios al sistema de inversiones y me parece relevante entender que probablemente los retornos que hemos vivido en los últimos 30 años no necesariamente los vamos a ver hacia adelante. Y en la lógica de poder pensar los niveles de riesgo,
no solamente como clase de activos, sino que como portafolio, nos parece una forma atractiva y razonable de poder mirar estos temas de inversiones hacia adelante. Por lo tanto, yo creo que acá un régimen de inversiones tiene que tratar a los activos por su propio mérito. Las rentas fijas son distintas, las rentas variables son distintas y por lo tanto no pueden ser ajustadas al final del día con las mismas mediciones de riesgo. Pero tengamos en consideración, y con esto termino al final, que en el tema previsional, medir con riesgo de corto plazo inversiones que son de 35 o 40 años también genera problemas. Por lo tanto, cuando uno mira la evidencia mostrada por Arturo y por todos los coautores de, independiente de los datos que miren, pero siempre son horizontes más bien de corto plazo, efectivamente van a agregar niveles de volatilidad y correlaciones que no necesariamente van a explicar el componente final en pensión. Entonces yo creo que ahí yo tomo un poco lo que han dicho en esta mesa. Yo creo que acá hay un desafío grande a la academia a poder mirar bien los riesgos desde la perspectiva de los fondos de pensiones. No necesariamente las restricciones de un país van a ser exactamente iguales a otra. En Chile tenemos ciertos problemas en el sistema previsional, México tiene otros problemas, los límites de México no necesariamente tampoco son los perfectos y los que tenemos que imitar, pero efectivamente podemos aprender respecto de buenas prácticas y cuando uno mira el sistema previsional chileno en la lógica de los fondos de pensiones internacionales, la verdad es que tenemos que hacer una mejora en los temas de límites de inversión. Efectivamente hay temas que hay que poder mirar y me parece atractivo poder también empezar una discusión respecto de cómo mejoramos las pensiones, que es el eje de la reforma previsional, y las rentabilidades de los fondos son uno de los 4 o 5 factores más importantes a la hora de aumentar las pensiones. No nos quedemos discutiendo si esto tiene que ver con más actores, menos actores, la comisión, cuánto sube o baja, porque eso tiene efectos muy marginales al final del día de pensiones, y discutamos de aquellas cosas que sí tiene que ver y son relevantes para que todos los chilenos, todas las chilenas podamos tener mejores pensiones en el futuro. Y la invitación que nos hace aquí Arturo y todo su equipo creo que es positiva, a poder abrir una discusión respecto de cómo armamos portafolios eficientes, mirando los desafíos de los próximos 30 o 40 años, no mirando los desafíos en mediciones de riesgo de 3 o 4 años. Yo creo que ahí el trabajo, hay un desafío, mejorar el trabajo respecto académico. Esta no es una discusión académica, me hubiera encantado también poner fórmulas atrás, ¿no es cierto? Pero creo que es importante poder medir ese tipo de cosas en el entendido. De nuevo, quiero dejar ese concepto adelante, que las curvas de los mercados de capitales están lejas de ser curvas de 45 grados perfectas en este tema. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda de los panelistas. Antes quiero hacerme cargo un poco de lo que se ha dicho. Y Osvaldo, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que seguir profundizando el análisis. Este es un tema que todavía hay que seguir desarrollando. Nosotros hoy día contamos solo con 15 años de datos y claramente para analizar un sistema de pensiones necesitas un horizonte de tiempo mucho más largo. Pero un poco una de las cosas que siempre dice Arturo, que esto no podemos esperar 100 años a que las pensiones no sean las adecuadas, sino que hay que estar continuamente revisando el sistema y aprendiendo lecciones de lo que hemos vivido. Y si bien mencionas que la discusión financiera y la puesta en límites en su momento fue un buen adelanto para lo que estaba en ese momento, que es algo que estoy de acuerdo contigo, no es algo que podamos dejar hoy día así como está, y por lo tanto tenemos que también estar mirando hacia futuro y ver cómo podemos diseñar un sistema que vaya mejorando también en la medida que va mejorando, o sea, que va cambiando la realidad también del país. Y en torno a esto, y un poco devolviéndoles la pelota, les quiero preguntar qué tan factible ven ustedes el hecho de poder implementar políticas públicas en torno a este tema, y
¿de qué forma pueden hacerlo ustedes desde su rol tanto desde el gremio o desde el gobierno o desde el sector privado? Entonces, quiero dar la palabra por acá. Y yo en esto quiero agregar una cosa positiva. Los cambios que se hicieron al Decreto 3500 a fines de la década pasada, la verdad es que flexibilizaron mucho el régimen de inversión porque pasaron mucho de lo que estaba en la ley un reglamento de inversión. Y ese reglamento de inversión se puede cambiar con acuerdo de los consejeros técnicos de inversiones, de Hacienda y de las superdepensiones, algunas cosas del central. Entonces, no es necesario pasar por el Congreso para hacer cambios significativos. Sí hay algunos límites estructurales en la ley, y eso, claro, va a cambiar, eso hay que pasar por el Congreso, pero, nuevamente, aquí el central en algunos de ellos tiene capacidad de relajarlo. Así es que yo creo que hay mucho que se puede avanzar sin necesariamente pasar por el Congreso. Pero esto requiere consenso en hacia dónde queremos ir. Y así como hay consenso en que los límites por clase activo no están funcionando bien y introducen mucha distorsión en la toma de decisiones de inversión en los administradores de fondos, la verdad es que si pasamos a medidas de riesgo de que son de corto plazo, tampoco vamos a tener una herramienta que sea adecuada para maximizar la toma de decisiones. Y en ese caso, y repito lo que han dicho casi todos en esta mesa, hay un desafío en desarrollar métricas adecuadas para los riesgos y para los retornos de los fondos de pensiones. Porque así como es dañino centrarnos en medir el riesgo por la volatilidad diaria, VaR usan ambos la volatilidad diaria, centrarnos en medir los retornos de los fondos de pensiones por la rentabilidad mensual es igualmente dañino, porque eso lleva a tomar decisiones subóptimas en los administradores de fondos. Así que yo creo que hay áreas en las que se puede avanzar, pero se requieren consenso y se requieren desarrollo en áreas de riesgo que no son desarrollos que se hayan realizado mucho en el mundo. Uno mira la literatura de riesgo en el mundo de fondos de pensiones y desgraciadamente muchos se centran en el riesgo de corto plazo, que como se ha dicho varias veces, al final, para el que se va a pensionar, la historia para atrás fue irrelevante en términos de volatilidad de precio. Muchas gracias, Joaquín. Germán. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Joaquín en pasarle la pelota a Osvaldo, en el sentido de que, sí se puede hacer bastante por reglamento. Lo que yo en mi presentación inicial he dicho que yo veo poco factible meter algunas medidas estructurales en una ley de pensiones. En este momento, como decía, el riesgo de que salgamos peor de lo que estamos es demasiado alto como para hacerlo. En ese sentido, estoy de acuerdo que tratar de ir avanzando a través del reglamento. La posibilidad de, por ejemplo, hay ciertas cosas que también se mencionaron acá, como el problema de la reserva de liquidez que tienen que tener las AFP por el volumen de cambio. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de poder limitar de que la gente no se pueda cambiar en estos momentos. Ni siquiera con un contrato hecho personalmente, que yo mismo me ato las manos de que, señor, yo firmo. En el proyecto de ley hay algunos elementos que, si bien ha sido algo malentendido, que se ha dicho que se van a poder negociar las comisiones, lo que no es verdad. Lo que sí hay es que existe una tabla de que si yo me comprometo junto con todo el panel, quedarnos por 5 años en una AFP, mi comisión va a ser distinta a que si yo entro como persona individual y puedo cambiarme las veces que quiera en el tiempo. Entonces hay algunas medidas que están empujando en esa dirección, pero definitivamente lo que yo creo que es lo más factible en este momento es continuar la discusión que lanzó Arturo con este evento, para tratar de ir moviéndonos en la dirección correcta. Yo creo que un Big Bang, como equivalente a la introducción de los multifondos que ocurrió hace relativamente poco tiempo para poder evaluarlo, en este momento yo no lo veo muy complicado. Yo creo que el camino a seguir es ese: continuar la discusión, se plantean una serie de preguntas, ir tratando de darle respuesta a esas preguntas y usar las facultades por reglamento para ir moviéndonos en la dirección una vez que se tengan respuestas satisfactorias. Gracias.
Gracias, Germán. Fernando. Sí, Osvaldo va a cerrar. Ya, perfecto. Yo no le voy a pasar la pelota al superintendente. Y voy a tratar de hacerme cargo un poco de la de lo que dice Hans. Yo creo que lo que hemos visto en Chile en el último tiempo respecto del sistema previsional nos hace, probablemente a todos los que estamos acá presentes, pensar un poco no solamente el rol de las AFP o el rol del regulador respecto de esto, sino que también el rol de la academia y el rol de distintos actores a la hora de poder mirar el sistema previsional que tenemos en Chile. La verdad es que hoy día es mucho más rentable políticamente salir a atacar a las AFP que aparecieron como enemigo público y nadie se ha hecho cargo de poder defender aquellas cosas del sistema previsional que sí han funcionado y se ha hecho poco eco respecto a aquellas cosas en las cuales en un sistema previsional para poder tener acceso a pensiones hay que tener derechos y deberes y para poder tener acceso a pensiones hay que haber cotizado por un largo periodo de tiempo. Entonces, yo creo que nosotros acá tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y lo digo cuando hablo de nosotros, también hablo de la Asociación de FP, nosotros somos parte de un sistema previsional y no podemos ser los únicos en los cuales aparecemos tratando de defender algunas cosas del sistema previsional que funcionan. Aquí es muy importante que otros actores también participen de este debate, esto no pasa por agarrar la pelota o tirársela al del lado. Es cierto que en temas normativos la superintendencia tiene mucho que decir, pero acá tenemos que trabajar en conjunto para que finalmente de este proceso tengamos mejores pensiones y un sistema previsional que esté fortalecido por todos. Si eso no lo logramos, en 1 año y medio más, en 2 años más, independiente de esta reforma, vamos a estar discutiendo de nuevo respecto al sistema previsional. Y en todos los estándares que tenemos internacionales, con mejoras, con ciertos matices, y uno mira la discusión internacional, se están moviendo hacia este lado y nosotros queremos avanzar hacia un lado distinto. Por lo tanto, yo creo que ahí el llamado, ojalá al mundo académico, a los think tank, a los propios afiliados, a los distintos actores, es que acá en toda esta reforma, y es cosa que vean la Comisión de Trabajo, la cantidad de mentiras que se han dicho respecto de la gestión de la AFP es enorme. Y acá nadie sale a decir directamente las mentiras que se han dicho. Por eso yo creo que es importante en este marco y en esta discusión, que es un poco más política, pero también no deja de ser técnica, ¿no? Por eso tenemos que dejar de lado la discusión relevante de este tema, hacernos cargo. Y eso yo creo que no es un tema solo los que estamos acá en la mesa, ¿ah? Es un tema de todos los que somos parte del sistema previsional. Muchas gracias, Fernando. ¿Osvaldo? Gracias. Bueno, yo creo que acá se ha dicho prácticamente todo. No quiero repetirme con los expositores, sí insisto en el punto de que los traspasos entre fondos están dañando a las personas. O sea, hay estudios que claramente demuestran que la gente que se cambia tiene un peor resultado que si hubiera mantenido en el fondo donde estaba, siguiendo la trayectoria por defecto. Y además hay gente que se cambia mucho, que trata de ganarle al mercado, y también hay estudios que demuestran que no le ganan al mercado, casi siempre pierden. Entonces ahí hay un tema que yo entiendo lo que dice Germán, que políticamente es complejo de cambiar, pero creo que debemos intentarlo porque se están perjudicando los afiliados con estos movimientos, y además de perjudicarse a sí mismos, perjudican la composición del portafolio en general, que es una derivada muy importante. Entonces creo que no deberíamos dejarlo en el tintero. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos siempre pensar en el riesgo pensión finalmente, y el riesgo pensión es mucho más que inversiones. El riesgo pensión es la posibilidad que la persona finalmente a lo largo de su vida y cuando se jubile, ese puntito final que mostraba Arturo, no logre una tasa de reemplazo suficiente. Y el riesgo pensión tiene inversiones, claro, tiene una trayectoria de inversiones, una volatilidad, que es lo que estábamos planteando acá, muy importante, pero tiene otros puntos clave que sí están en el proyecto. Tiene el riesgo de la volatilidad de sus cotizaciones, o sea, las lagunas previsionales, que es muy importante, que se atacan en el proyecto de ley, se atacan con un reforzamiento importante de la cobranza de las cotizaciones, se incorpora un seguro de lagunas, se aprobó un proyecto que obliga a cotizar a los independientes que boletean, por lo tanto hay un esfuerzo importante por esa variable de volatilidad de las cotizaciones, las lagunas, disminuirla.
No es suficiente porque hay que ir también al mercado laboral, pero eso ya no está fuera del sistema de pensiones mismo. El riesgo de pensión tiene otras componentes también. Hay un riesgo de anuitización, que es cuando la persona llega a la edad de pensión, tiene que transformar su ahorro en pensión. Ahí tiene un riesgo de tasa de interés muy importante, si se compra una renta vitalicia, que también de alguna forma se aborda en el proyecto, tal vez no todo con la fuerza que uno quisiera, pero por lo menos se permite ir comprando rentas vitalicias anticipadas a la gente. Cuando está trabajando puede tomar parte de su saldo y comprar una renta vitalicia si la tasa de interés está buena. Entonces ahí el desafío va a ser más que nada asesorar a la gente para que lo haga bien, pero se están haciendo cosas. También el riesgo pensión en esta anuitización tiene, por supuesto, la posibilidad que la persona se quede en un retiro programado un tiempo y luego se cambie a renta vitalicia cuando las condiciones de tasa estén bien. Pero también tiene una combinación entre el fondo E y la renta vitalicia, que en cierta forma están diseñados para inmunizarse. O sea, si baja la tasa de interés, es evidente que mi renta vitalicia va a ser menor, pero si baja la tasa de interés, es evidente que mi fondo tipo E va a subir de precio, y viceversa. Por lo tanto, también hay un riesgo de mitigación que está considerado en la regulación. Hay muchas cosas que mejorar, por supuesto. Entonces, esto es un componente multivariable que finalmente va a permitirnos obtener mejores pensiones. Varias de esas cosas están hoy día en el proyecto de ley. Me da la impresión que incorporar temas como estos que están acá van a ser muy complejos de explicar. Yo leí ayer una carta, o antes ayer, de Rolf Luders, donde él proponía que haya un grupo pequeño de técnicos que se junte y proponga una alternativa de pensión. Eso fue lo que se hizo cuando se hicieron los multifondos. ¿Sí? Esto no nació porque se le ocurrió a alguien de repente, sino que hubo un grupo de gente que trabajó el tema, se lo presentó a los parlamentarios, fue una discusión relativamente larga, pero no fue muy pública y finalmente el proyecto se aprobó, como se hacían con casi todas las cosas que salieron en ese tiempo. El SCOM también fue así. Pero aquí yo creo que no estaban dadas las condiciones para una cosa como esta. Por lo tanto, yo creo que, si bien es cierto, no me meto en el área del gobierno, que ahí don Germán tiene mucho más que decir. Yo creo que el proyecto es lo suficientemente complejo y grande como para meterle una cosa como esta, digamos. Entonces yo creo que esto sí deberíamos seguirlo trabajando, y ustedes abrieron una vertiente de trabajo muy interesante y yo creo que hay que continuar con ella, digamos, sin duda. Con ella. Y algunas cosas podemos hacer por regulación, sin necesariamente ir a cambio legal. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a dejar esto. Vamos a matar el pollo. Bueno, con esto quiero dar por cerrado el panel. Quiero agradecer a nuestros panelistas por su disposición, su tiempo y por su presencia acá, así como también por sus comentarios. Y solamente como a modo de conclusión, y de acuerdo a lo que dice Osvaldo y Germán, bueno, y en realidad lo que surge un poco de este panel, es que la reforma previsional, si bien es compleja, contiene medidas que son muy buenas, o sea, que consideramos que son positivas para los futuros pensionados y que sí apuntan a un público que está en mayor desventaja que los otros. Sin embargo, el tema financiero no deja de ser un tema crucial en esta discusión, y por lo tanto es importante abrir espacios y abrir el debate a la discusión política sobre este tema, dado que, por ejemplo, un 1% de rentabilidad anual podría significar hasta un 20% mayor, un 20% de mayores pensiones al final de la vida. Y por lo tanto es una herramienta muy potente la que podemos empezar a discutir y empezar a abrir nuevas formas de pensar en este sistema para que podamos mejorar las pensiones de los futuros pensionados. Muchas gracias. Bueno, simplemente agradecerle a todos ustedes que vinieron. Fíjense que de todos los debates que hemos tenido de pensiones este último 12 años, este ha sido el único debate en que se han discutido las cosas con un nivel técnico y sin cuestiones ideológicas. Eso me parece que es bastante positivo.
Lo último, y los quiero dejar con esto, tal vez una invitación a Osvaldo y a Joaquín, ahora que se pueden hacer cambios a la regulación de las inversiones sin pasar por ley, el desafío para ustedes. Germán, yo soy un poco mayor que tú, tal vez soy más ingenuo, yo creo que uno puede impulsar un debate técnico, puede que no sea muy sexy o muy atractivo, pero creo que hay que hacer el esfuerzo como lo hemos tenido hoy día en la mañana. Y lo último, una cosa técnica, y con esto quiero terminar, digamos, no quise dar la impresión yo de que había que usar medidas de volatilidad y de corto plazo para medir el riesgo. Nuestra invitación ha sido básicamente a tener una discusión más técnica sobre un punto que creo que es relevante porque hasta ahora no se ha tocado. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.